Como cada semana llega la hora de la sección de la Diputación de Valladolid y hoy vamos a hablar de los más pequeños, nos vamos a ocupar del deporte escolar y para ello está con nosotros un invitado muy especial, Luis Minguela. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Bien. Viene hoy como diputado de Juventud, Deportes y Consumo de la Diputación de Valladolid y vamos a hablar, como decimos, de ese programa de deporte escolar que es amplio, tiene novedades y aparte que va fenomenal, ¿verdad? Este año con inscritos, bueno, un 10% más podemos decir que el año pasado. Sí, ahora mismo tenemos 3.300 inscripciones, 200 más que el año pasado, pero todavía no se ha cerrado el plazo de inscripción, que finaliza el 31 de enero, con lo cual esperamos llegar en torno a las 3.500. Yo creo que es un dato muy importante que vayamos a tener en torno a unos 400 alumnos más que el año pasado. Pues la verdad es que sí, que el incremento está fenomenal, nos alegramos mucho y sobre todo por esos peques que lo van a disfrutar y van a aprender un montón. Vamos a hablar de esos programas de deporte porque creo que son variados, amplios, tenemos un poquito de todo, la oferta es muy amplia, ¿verdad, Luis? Pues sí, la competición oficial empezó el sábado pasado, el día 16, en el cual empezaron todas las competiciones que son, por decirlo de alguna manera, que son ligas de 10 jornadas, en el cual pues empezó el esgrima, empezó el fútbol sala, el baloncesto, el hockey en línea, el patinaje artístico, o sea, una variedad de deportes de los más amplios para dar la posibilidad de que todo el mundo que le guste el deporte o su deporte, que pueda practicar con nosotros. Pero aparte de lo que es el deporte, por decirlo de alguna forma de competición, tenemos luego las concentraciones pues de orientación, los cross que organizamos, el programa chiquitín, o sea, una variedad deportiva para dar satisfacción a todas las personas o a todos los niños que quieren hacer deporte de la provincia. Vamos a ir repasando un poquito esos diferentes apartados de los que hablábamos y comenzamos precisamente pues por donde tú quieras, Luis, porque tenemos aquí además, que le hemos estado echando un vistacito de todo. ¿Por dónde empezamos? Pues podemos empezar por la programación deportiva del deporte divertido, que se le llama el programa Chiquitín, que ese es un programa que no está dentro de competición, que lo que se pretende es que hagan todo tipo de actividades deportivas, diversión, que conozcan deportes. Ahora hay una variedad de deportes nuevos que son importados de otros países que también se les está dando a conocer y lo que se pretende es pues, bueno, pues que hagan deporte colectivo y deporte divertido. Que siempre es importante. Que siempre es importante. Yo creo que tenemos que intentar que desde las edades tempranas engancharles ya a la actividad deportiva para que la hagan durante todo el periodo escolar y posteriormente después de que abandonen los estudios. Eso es importantísimo. Aunque finalicen los estudios. Desde luego que siempre les ayuda un montón a la hora de su desarrollo, tanto personal como incluso escolar, porque favorece siempre que los chavales pues estén con esa actividad que siempre favorece el desarrollo mental, físico, todo, absolutamente todo. Por descontado, yo creo que es fundamental que los niños a las edades tempranas hagan deporte, no solamente a las edades tempranas, sino durante toda su vida hagan deporte, porque desde luego le va a beneficiar a la salud y les va a beneficiar en otro sentido, como puede ser, pues, se aprende una serie de valores, como es el respeto, la disciplina, el compañerismo. Yo creo que son muy importantes luego para desenvolverse en la vida real. Desde luego que sí, son valores totalmente trasladables después al día a día, que vamos a inculcar a los más pequeños desde, pues eso, desde la más tierna infancia y que sobre todo además de lo más saludable, porque luego nos quejamos de que tenemos una sociedad muy sedentaria, con muchos problemas de obesidad incluso que estamos ya viendo en otros países como Estados Unidos, pero que ya no nos tocan tan de lejos y con esto podemos paliar un poquito que todo eso se puede hacer aquí crónico y no queremos eso. Eso es lo que se pretende. Eso es lo que se pretende. Más programas, seguimos, Luis. Pues bueno, tenemos luego el programa de promoción deportiva y la promoción deportiva no es deporte en sí, sino es promocionar a través de los colegios y de los institutos. Pues este año hemos incluido los talleres de deportes tradicionales, el ciclismo, pero también tenemos orientación, esgrima, o sea, deportes que a lo mejor no son muy conocidos, como puede ser el fútbol sala o el baloncesto, pero que también son deportes interesantes y lo que pretendemos es que la mayor parte de los niños conozcan otro tipo de deportes. Primero hay que promocionarlo para que luego los puedan hacer. Claro. Luego tenemos también otro programa de piscinas, que es Aprender a nadar, que también va dirigido a las piscinas, y lo solemos hacer en las piscinas cubiertas que tenemos en la provincia. Luego hay otro deporte que lo denominamos deporte en familia, que sobre todo son rutas de senderismo en el cual pueden participar los niños, los padres, la familia, y luego otro programa formativo que va dirigido sobre todo a formación de técnicos que están en el deporte escolar, a árbitros, y luego tenemos el programa de concursos que suelen ser concursos de fotografía relacionados con el deporte. Yo creo que es una amplia gama de actividades que todas tienen un fin, que la gente conozca el deporte y que haga deporte. Desde luego, completísimo ese programa y como decimos, siempre les invitamos a que visiten la página web de la Diputación de Valladolid, que yo creo que es donde mejor van a poder informarse, ¿verdad, Luis? Sí, ahí viene explicado todo, viene explicado todas las modalidades deportivas en las que se convocan, porque todos los años sale una orden de la Junta de Castilla y León, sale una convocatoria de deportes y convocamos los deportes que cada año entendemos que pueden tener más adeptos, ¿no? Este año hemos incluido el ciclismo y hemos incluido, como te he dicho anteriormente, los deportes tradicionales. Entonces
yo creo que eso ha sido también un poco motivo para que haya aumentado el número de participantes. Porque recordemos que se va a llegar, esperamos esa cifra de unos 3.500 inscritos, ¿verdad? Que supone ese 10% más, unos 400 inscritos más, ¿verdad?, que el año pasado. Sí, eso es lo que pretendemos. Pero Cifras claro, hay que variar las modalidades deportivas, claro, para captar nuevos alumnos. Y tenemos un poquito de todo, como hemos visto, para todos los gustos, para que nadie pueda quejarse, ¿eh? Decir, es que no está el deporte que yo quisiera practicar. Hay de todo. Hay de todo, a excepción del balonmano, que en la provincia siempre salen muy poquitos equipos de balonmano, y los que salen en el entorno de Valladolid y juegan la competición con el deporte escolar de Valladolid. Pues la verdad es que quitando eso, Luis, yo creo que no nos podemos quejar, que el programa es completísimo y que, como siempre, la Diputación nos ofrece pues una amplia gama, en este caso, de oferta deportiva dirigida a los más pequeños, porque siempre nos ocupamos de todos los miembros de la casa, ¿eh? Eso es importante. Sí, es importante, porque cuando un niño hace actividad aquí, aunque tenemos programado siempre una ruta de autobuses, todos los fines de semana circulan en torno a 21 o 22 autobuses, pero siempre hay algunos deportes que le llevan los padres, con lo cual siempre que un niño hace deporte moviliza a toda la familia. Implica a todos, y yo creo que eso está muy bien también, porque bueno, incluso tenéis vosotros programas familiares, como hemos dicho, que pueden, bueno, pues aunar a todos los miembros de la familia en pro de hacer un poquito de deporte, que eso siempre es sano y siempre viene bien. ¿Qué nos vas a decir tú, verdad, Luis? Lógicamente, yo que procedo del mundo del deporte, con lo cual yo tengo que animar a la gente y sobre todo a los niños a que hagan deporte. Pues ya lo saben, visiten esa web de la Diputación de Valladolid y van a encontrar sobra de información de todo lo que les estamos contando y de las múltiples opciones que nos ofrece, como cada semana, la Diputación de Valladolid. Ha sido un placer contar contigo hoy aquí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y que lleguemos a esos 3.500 inscritos, lo contaremos e informaremos de cómo van esas competiciones. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Luis. Nosotros ahora tenemos que continuar, porque la verdad es que en 8 Magazine Valladolid tenemos siempre un montón de contenidos interesantes y la cultura suele ser, bueno, pues uno de nuestros focos principales de atención. Como cada semana, Cultura en Colores, fiel a su cita, llega también hasta 8 Magazine, de la mano de Charo Vergaz. Hola, muy buenas noches. Un día más, Cultura en Colores con todos ustedes. Y hoy para hablarles de un arte como es la fotografía. Estamos con la persona que, bueno, quizá que es nuestro fotógrafo más internacional y que más y mejor hace de la fotografía un arte. Mañana se presenta su último libro, su versión íntima, en el Patio Herreriano, y va a ser una presentación muy, muy especial. Estoy hablando de Ángel Marcos, que está con nosotros esta noche. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, y bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, estábamos comentando, mañana vas a hacer una presentación en el Patio Herreriano de este libro, y sé que va a ser una presentación diferente, o sea, una presentación performativa. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a intentar que, además de presentar el libro, este libro que es lo que recoge lo que presenté en la Bienal de La Habana, la 55ª edición, es un libro de pensamiento, pero también de imágenes, ¿no? Entonces lo que queremos es un poco trascender lo que es el formato de vengo aquí a hablar de mi libro y todo está bien, sino que de alguna forma nos sirva para, entre todos los que estemos allí, pues alcanzar alguna cota de reflexión interesante, con lo que podremos recorrer algunas de las obras mías que instalamos para esta ocasión y en torno a ellas pues abrir un debate a través de la palabra y de las reflexiones del filósofo de estética de la Facultad de la Autónoma, Fernando Castro. Que sí que es el que te va a acompañar en la exposición junto con Cristina Fontaneda, ¿no? Efectivamente, se me acompañarán, por supuesto, la directora del museo, también habrá autoridades del Ayuntamiento de Valladolid, lógicamente porque el museo, no olvidemos que es el Museo de Valladolid, es el museo municipal, es un poco el museo de todos, es el lugar de encuentro y libertad que tenemos que defender a toda costa, ¿no? Y encima hacerle más grande, no en extensión, sino en uso, ¿no? Sí, y así será. Sí, porque además es que precisamente acoge todas estas cosas, no deja de ser el Museo de Arte Moderno, y digamos que tú entras en ese epígrafe perfectamente, porque bueno, lo que estás haciendo y lo que pretendes hacer mañana, porque nos vas a hacer pasear por el museo para encontrar tus obras. Sobre todo en lugares que normalmente no se exponen, ¿no? Porque no hay que olvidar que el museo ahora está en uso, con exposiciones temporales establecidas, ¿no? Y vamos a utilizar estos espacios
intermedio de paso de tránsito para ahí situar unas 8 o 10 piezas diferentes, ¿no? Vamos ahí, dijéramos, dando un paseo, ¿no? Y hablando de qué es la subversión íntima, ¿no? Como se llama el libro, ¿no? Que la subversión íntima, en definitiva, pues pretendo que sea estos lugares del afecto donde nos hacen reconocibles y queremos que sea así para evitar este camino directo que llevamos un poco al caos. Bueno, este libro contiene fotografías muy intimistas. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Porque son como muy íntimas, muy... Fundamentalmente la subversión íntima está hecho íntegramente las fotografías, las imágenes, que son parte de una gran instalación, una gran vivienda que yo construí en Venecia con madera, un poco organicista todo, ¿no? Donde unas fotografías retroiluminadas se colgaba, en total unas 180 por ahí, no recuerdo muy bien, en forma de hogar que te invitaba a entrar por unas alfombras. Y estas fotografías están hechas en 2 barrios de mi pueblo, donde nací, donde he vivido mucho tiempo, que es Medina del Campo, en 2 barrios periféricos, ¿no? El barrio de La Mota, limitado por la vía y el río, que es lo que da nombre al castillo de La Mota, y en el lado opuesto del pueblo, Las Tudas, que es otro barrio que se hace pues con gente de bajo poder adquisitivo que se van estableciendo y haciendo sus casas conforme pueden. Lo que hice fue entrar en estas casas de estos vecinos y sin más fotografiarlas, bueno, como están en el uso, ¿no? Y esta entrada, esta invitación está con sus cosas íntimas, por eso lo llamo la subversión íntima, subvertir los términos de la intimidad para generar estos afectos, como decía, tan necesarios y tan reconocibles por otra parte, ¿no? De alguna manera, hombre, sí hay escenas que, bueno, pues yo que nací también en un pueblo y viví de pequeñita, pero bueno, me recuerdan mucho de esas escenas, de esas casas de los pueblos, ¿no? Pero también me parece que es como, entrar en esas casas ha sido como retratar un poco su alma también. Lógicamente es su alma y es mi alma, ¿no? Me parece que yo siempre, no solo llevo a gala, sino me esfuerzo por mantener constantes las vitales de la memoria, ¿no? No hay que olvidar que yo vengo de este lugar, este lugar periférico, y toda mi infancia y juventud me pertenece a estos interiores, con lo cual no podía ser de otra manera, ¿no? O sea, las imágenes tenían que ser directas, muy naturales, muy poco intervenidas, para que a través de la luz natural de su casa, de la ventana, de la lámpara, se estableciera lo que ahí está sucediendo. Y lo que está sucediendo es una cotidianidad. A veces una cotidianidad de la escasez, pero bueno, una cotidianidad hay fotos realmente impactantes. Has hecho exposiciones en infinidad de países y también te has metido en la piel de esas gentes, ¿a que sí? Bueno, sabes que lo que viajamos no nos metemos tanto como creemos muchas veces, ¿no? Porque aunque yo cuando voy a los lugares no voy pensando en volver y contarlo, sino que intento quedarme en los sitios, pero siempre hay una especie como de mirada exterior. Pero lo que intento siempre es tener una mirada honesta, ¿no? Una mirada sin crítica, ¿no? Una mirada reflexiva y una mirada que de alguna manera mi mirada no suplante a la esencia y a lo que quiero contar, ¿no? Y entonces intento que mi cámara cuente las cosas, pero lógicamente siempre está el alma del fotógrafo que lo altera. Bueno, espero si lo altero, que lo hago lógicamente, hacerlo para bien, ¿no? No, por supuesto. ¿Qué tipo de fotografía te gusta más hacer? No lo sé. Depende, hago proyectos a veces muy diversos. Bueno, no sé quién dijo que el estilo en cada uno es una forma permanente de autocopiarnos, ¿no? De copiarnos a nosotros mismos, ¿no? A base de mucho copiarte a ti mismo generas un estilo, ¿no? Y bueno, quiero decir que siempre estamos en una especie, o estoy al menos retórica de la imagen, ¿no? Pero me gustan estos lugares del afecto, como es el caso de este libro, ¿no? Que de alguna forma me remueven, ¿no? Me tocan una parte de mí que no sé cuál es, y que no tienen que ser sitios ni bellos ni feos, son lugares que a veces te llegan y yo los reconozco muy bien cuáles son. Tú eres un fotógrafo desde hace muchísimos años, pero cuando te vas de vacaciones, ¿dejas la cámara en casa o te la llevas? Yo solo llevo cámara cuando voy a trabajar. ¿Sí? Nunca llevo cámara por ahí haciendo fotos, no, tengo que ir a un proyecto
porque hacer fotografía en este tipo de fotografía que yo hago, no es una fotografía que te encuentres, sino es una fotografía que buscas y por lógico la encuentras, ¿no? Necesito tener mi pensamiento y mi mirada en el lugar, vamos, o en el proyecto que estoy haciendo. Para hacer fotos por ahí llevas el móvil, para hacer una foto de recuerdo o alguna curiosidad, ¿no? Pero además los equipos con los que trabajo son equipos muy pesados, casi no podría, ¿no?, por salud, llevarlos constantemente conmigo. Era una curiosidad mía, porque claro, yo es que no te veo con una cámara pequeñita y haciendo fotos. No, te puedo asegurar que las cámaras que llevo son equipos bastante pesados y, hombre, cada vez, por suerte, la tecnología está reduciendo los formatos. Lógicamente lo digital da paso a analógico y lo que antes así ahora cabe. Claro. Pero bueno, las lentes y todos estos, los cristales siempre son buenos, son muy pesados y luego son, pues sí, que si flash, que si trípode, generadores, diferentes cámaras, baterías, todo eso conforma. ¿Que tienes proyectos que puedas contarnos o...? Sí, inauguro el día 28 en París, una exposición. Luego también tengo que estar, bueno, estoy preparando Arco, que es para la Feria de Arco, para finales de febrero. Y luego tengo que estar en los Estados Unidos ya para programar unas exposiciones que será a final de año. Vale, lo que yo decía, es nuestro fotógrafo más internacional, con diferencia. Pues les recordamos que mañana jueves, en el Patio Herreriano, a las 8 de la tarde, podremos ver esa presentación performativa de este libro de la íntima subversión, o la subversión íntima. Y muchas gracias, Ángel, por habernos acompañado y habernos contado todas esas cosas. Muchas gracias a ti, de verdad. Gracias. Pues hasta aquí Cultura en Colores, y yo ahora mismo les dejo, que viene enseguidita Aesthetic Internacional. Clínica Aesthetic Internacional patrocina este espacio. Muy buenas noches, bienvenidos a Aesthetic Internacional. Estamos en la calle Muro número 7 y estamos con Marta Hermosín, que como todas las semanas nos va a explicar algo más acerca de la estética. Y vamos a hablar de algo importante, porque Marta, buenas noches. Buenas noches, Ivana. Siempre decimos que es muy importante, antes de hacer un tratamiento, hacer un análisis para entender qué tipo de aparato podemos y tenemos que utilizar. Y nosotros aquí tenemos hoy un ecógrafo que nos puede ayudar y nos puede decir exactamente lo que necesitamos y también el índice de grasa corporal que tenemos, y de allí empezar a trabajar. Claro, lo que queríamos un poco desde la clínica es, pues ya teniendo toda la aparatología, que es la máxima tendencia que ahora mismo en cuanto a tecnología de remodelaje corporal, reductora, reafirmante, lo que nos faltaba era una herramienta de diagnóstico corporal, poder ir un poco más allá. Es decir, al final yo entiendo que la experiencia te hace saber un poco, tener el ojo educado y saber, según venga una paciente y la exploras, pues con un plicómetro, puedes ir mirando pliegue cutáneo, es decir, hay muchas herramientas de diagnóstico, por supuesto, pero lo que queríamos era que el paciente muchas veces se pueda convencer de si es la técnica adecuada o no. Entonces, al final puede ser que un paciente tenga en mente un equipo muy potente, pero no sea el que él necesita. Claro. Y esto es muy difícil convencerlo a través de la palabra o a través de un estudio de antropometría, con mediciones. Entonces, con un ecógrafo estético lo que vamos a hacer es, con una sonda que trabajas para poder averiguar realmente cómo está el panículo adiposo de ese paciente, es que él pueda ver contigo cómo tiene la disposición de esa grasa. Entonces, hay 4 parámetros muy importantes que tendremos que valorar con el paciente y que él pueda, de forma muy visual, porque como es un ecógrafo adaptado al mundo de la estética y de la medicina estética, pues nos colorea, por entendernos, en amarillo la grasa, en azul el agua, de modo que el paciente va a poder ver cómo tiene el panículo adiposo, si ese adipocito tiene hidratación, si no, si está bien dispuesto, incluso pues si hay esteatomas, si hay zonas de grasa con una densidad quizás mayor y haya técnicas que no se puedan hacer, que estén contraindicadas. Que además es muy importante, nos has explicado varias veces, que la grasa tenga agua en su interior, porque si no, no se podría trabajar, bien y se tendrían que utilizar otras técnicas. Exacto, muchas veces parece que no es importante el agua, pero el tejido tiene que estar hidratado, el agua celular es fundamental y el adipocito no deja de ser una célula. Entonces necesitamos que ese adipocito y ese panículo adiposo contenga agua. Para nosotras, ciertas técnicas que utilizan el medio acuoso para atravesar unas densidades puedan atravesar perfectamente y podamos ser eficaces.
Si hablamos de técnicas con AIFU, que lo que hacen es que taladran o que atraviesan el adipocito y lo rompen, para poderlo atravesar necesitan ese medio acuoso. Si ese adipocito no tiene agua, no podemos garantizar ese resultado. Entonces, la mejor forma un poco de poder ver qué grado de eficacia vamos a poder dar al paciente y podérselo explicar desde el principio es hacer un estudio ecográfico. Aquí tenemos a Pilar, que como siempre nos acompaña cuando necesitamos un apoyo visual, y vamos a realizar un ejemplo para que entendamos mejor cómo trabajáis aquí en Estética Internacional y cómo hacéis este diagnóstico antes de empezar el tratamiento. Vale, mira, en este caso vamos a elegir un programa de índice de grasa corporal, no es un tema de musculación, ni queremos un plan dietético porque ya la paciente está en normopeso, entonces no sería el caso. En el caso de que fuese una paciente nueva, podríamos crear todos los datos para esta paciente. Entonces, una vez introducimos todos sus datos, personalizamos su perfil, ya quedamos como con un registro de toda su historia. Ya podremos ir luego viendo su evolución a través del programa. Entonces, bueno, elegimos... vamos a ir eligiendo el caso que es una mujer, la edad de la paciente, la altura aproximada, si la sabe, si no habría que medirla. Vamos a coger aleatoriamente unos datos, ¿no? Vamos a coger un peso aproximado y hemos hecho previamente una medición también con cinta métrica. Entonces nosotros ya tendríamos aproximadamente unas características también de cintura. Vamos a analizar varios datos, todas las zonas que a ellas la preocupen, podemos valorarlas con el ecógrafo, ya sea brazo posterior, en las zonas de brazo, de extremidades, ya sea brazo como pierna, siempre recomendamos utilizar el lado de no dominancia para poder ver la realidad, porque si no, el lado de dominancia siempre puede haber mucho músculo y ahí no poder ver bien el resultado. Brazo posterior, lo que intentamos buscar siempre es lo que es tríceps. Entonces, buscar zonas donde muchas veces también se va a generar un poco de flacidez, donde muchas veces hay edema y donde suele generarse grasa. En el caso del abdomen siempre buscaríamos sobre la línea alba, la zona donde suele generarse grasa localizada, que es en la zona inferior al ombligo. La zona lumbar, porque es una zona de mucha demanda, que son los flancos, que es una zona que también nos demandan muchísimo y ahí nos interesa muchísimo ver qué cantidad de panículo adiposo. Y ya zonas más específicas serían el muslo anterior o posterior, aquí valorando sobre todo lo que es la celulitis. Lógicamente esto no es una herramienta para buscar ninguna patología, ni somos radiólogos. Esto lo que pretende es, con un patrón sobre cómo tendríamos que tomar la medida, ver cómo está el panículo adiposo. Entonces no te determina ningún otro parámetro, ni es una sonda que te permita ver más allá del panículo adiposo. Hemos elegido el brazo izquierdo, ya que ella es diestra, y buscamos una zona de relajación donde ella en reposo no genere fuerza, para que cuando podamos volver otra vez a hacer mediciones a paciente, coger siempre la misma referencia. Apoyaríamos una cantidad lo suficiente para lubricar, pero sin generar un exceso para que no se generen burbujas, y lo que haríamos es buscarle una imagen que se asemeje lo máximo posible a las que te parecen de referencia, ¿no? Para intentar, bueno, tener la referencia del húmero e intentar con esto ir encontrando una imagen que se parezca a la que ellos me proponen. Ya tengo un resultado bastante aproximado. Entonces, ¿veis? Esto es lo que yo os decía. Aquí tenemos el resultado en el que yo puedo ir marcando lo que veo en amarillo y lo que veo en azul. No sé si lo podéis apreciar, pero se ve claramente una zona bastante amarilla, algunos puntos focales rojos y muy poquita hidratación. Lo que es el azul prácticamente insignificante y muy a nivel profundo. Entonces, en este caso, ¿qué sucedería? Yo a esta paciente la tengo que decir que claramente hay ciertas técnicas que, aunque se pudiesen hacer en teoría, en la práctica no vamos a conseguir eficacia. ¿Por qué? Porque tengo una cantidad de 6 milímetros, que es lo correcto, entre 6 y 7, con lo cual no es que tenga un exceso de grasa, pero ese panículo adiposo no tiene hidratación. De hecho, tiene algún esteatoma, algún punto
con una densidad mayor a la que quisiéramos y que tendremos que trabajarla desde otra perspectiva. Es decir, que yo ante esta paciente sé que lo que tengo que generar es ir disminuyendo un poco este panículo, pero en ningún momento puedo hacer técnicas que intenten atravesar el adipocito, porque este adipocito no tiene contenido hídrico, no tiene prácticamente agua. Antes, cuando no teníamos estas herramientas para poder ver cómo estaba, pues la técnica de la hidrolipoclasia era un poco la indicación terapéutica, es decir, a nivel médico se pinchaba suero fisiológico, se conseguía una hidratación por parte del tejido y ya se podían hacer técnicas un poco más potentes. Si nos podemos evitar estar pinchando suero a nivel médico, sino que podemos trabajar con técnicas de dermolisis, de dermesucción, de vacunterapia para ir despegando epidermis y dermis y generando una oxigenación y una hidratación en el tejido, pues podemos garantizar a esa paciente que ese adipocito tenga hidratación y que ese adipocito ya se va a poder trabajar con cualquier técnica que hay en el mercado. Marta, como siempre, muchísimas gracias por explicarnos cómo trabajáis aquí en Estética Internacional. Gracias, Pilar, por supuesto. Y me parece que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, Ivana, como siempre. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Nosotros, como siempre, les decimos que Estética Internacional se encuentra en la calle Muro número 7 y con Marta Hermosini, Estética Internacional y Pilar, nos vemos la semana que viene. Clínica Estética Internacional patrocina este espacio.